en Río de Janeiro. En Río de Janeiro estuve en Curitiba, sigue Floripa, Salvador de Bahía, Maceió, finalizo en Sao Paulo y ya de ahí me paso a Perú. Ah, Continúo en Perú, en Chile y finalizo en Argentina antes de regresar a México. muy bien, la frutillita del postre. Ay, claro, exactamente. Decía, decía la mamá de una amiga mía, la comida es ese camino sinuoso antes de llegar al postre. ¿Hasta qué año viviste en Cuba? Hasta los 9 años. Ajá, ajá. ¿Y Viví en volvés Cuba a hasta La los nueve Habana cada años, tanto? sí. Y yo estudié mi carrera en la Universidad de La Habana. Yo estudié sociología, entonces yo regreso cada año. Sin embargo, esa fue una temporada muy larga que estuve allá e incluso comencé mi carrera musical en Cuba. Mi primera banda fue en Cuba y después regresé a Guadalajara, que fue una ciudad en donde viví en México mucho tiempo y allí continué con mi carrera musical y voy a Cuba constantemente. De hecho, regreso ahora en enero, voy a cantar en la Casa de las Américas. ¡Ay, qué lindo! Qué hermoso. La parte Casa de las Américas es un lugar, bueno, obviamente muy emblemático de la cultura cubana y muy relacionado también, hasta familiarmente, ¿no? Por Roberto Fernández Es Retamar. muy, completamente, es muy simbólico para mí. O sea, yo prácticamente crecí con el árbol de la vida de la Casa de las Américas. Entonces, justamente me voy a presentar ahí en la sala Che Guevara. Sí, es muy significativo para mí. Ujú. ¿Cuáles son los, ya que lo hemos nombrado a Roberto, cuáles son los recuerdos que más te acompañan de tu abuelo? Bueno, él fungió como una figura paterna para mí durante toda mi primera infancia. Además, soy la única nieta, mujer, y la única que, pues, desde niña siempre cantaba, bailaba, recitaba, leía poesía. Entonces, eh, tengo un vínculo muy fuerte con él. Además, cuando me fui a México, mantuve una relación epistolar muy fuerte. Siempre nos mandábamos cartas. Entonces, realmente yo le debo a él el hecho de que haya decidido con total soltura dedicarme por completo a las artes y no dudarlo, porque al final crecí en un entorno de personas, o sea, con quienes yo crecí, se dedicaban completamente a sus impulsos creativos. Entonces, para mí, tomar la decisión de dedicarme a eso es algo que no me costó ningún trabajo. Lo recuerdo recitando poesía constantemente por la casa. Siempre tuvo una actitud muy divertida y muy infantil conmigo. Entonces, tengo muy vivos todos esos recuerdos. Yo lo considero uno de los pilares ideológicos más importantes de mi quehacer artístico actualmente. Hay un tema tuyo que invariablemente me remite precisamente a un poema de Roberto, ¿no? Cuando soñaba, vos decís en algún Es momento, correcto. donde tus manos, aquellas con las que te fuiste a construir escuelas y detalles, y trae, por supuesto, el recuerdo de aquel poema con las mismas manos de acariciarte, estoy construyendo una escuela, ¿no? Eres muy sensible, Sergio. Sí, justamente, fíjate que cuando soñaba es una canción que ha tenido, a pesar de que es una canción que se sale de las estructuras comerciales de la música actual, es una canción que ha tenido un gran éxito a pesar de lo metafórico, a pesar de lo poético Ujú. que las canciones en la industria musical actualmente no contienen tanta poesía, pero yo me niego a despojarme de ella. Y fue una de mis primeras canciones, una canción que ya tiene más de 10 años. Y es una canción, yo le canto a esa canción a la pérdida de muchas cosas, tanto de lo tangible como de lo intangible. Y dentro de lo intangible hablo también de la pérdida de la fe y la pérdida de la esperanza. Para mí, el poema Con las mismas manos me habla
de una conexión muy poderosa con la fe y una conexión muy poderosa con la esperanza. Y yo me sentía en un momento sin miedo a la orfandad, pero reconociendo que a lo largo de nuestra vida hay cosas que inevitablemente vamos a perder, aunque no sea para siempre. Entonces, justamente pensando en todas estas cosas, o incluso a veces cuando nos falta la musa, etcétera, es que pensé en ese poema cuando estaba haciendo la canción y cuando estaba componiendo la canción, y tuve necesariamente que hacerle un guiño Ujú, a su poesía. Porque cuando yo leo con las mismas manos de acariciarte, estoy construyendo una escuela, conecto directamente con eh, con la necesidad de esperanza y fe con la que se construyó el proyecto de la Revolución Cubana. Y ujú. cuando yo pregunto en la canción, ¿dónde están aquellas manos con las que te fuiste a construir? En realidad me estoy hablando a mí, le estoy hablando a todas las personas que en algún momento perdemos algo intangible. Pero fíjate, Sergio, no todo el mundo reconoce ese guiño dentro de la canción, así que me enorgullece mucho poder hablarlo contigo. Sí, y es algo que enriquece mucho la canción y que confirma también, Leiden, em, el mejor destino que puede tener un poema, que es suscitar otros poemas. Ha sido tu caso, y estoy recordando también la manera en que esos versos pesaron, y esto lo reconoció el propio Silvio Rodríguez, para hacer su canción Te debo una canción, ¿no? Con estas Sí, mismas manos, ¿no? Otro sí, guiño, la necesidad de darle guiños a alguien que ha repartido tanta poesía a lo largo de su vida. ay, es muy emotiva esta entrevista. No me esperaba que fuera tan emotiva y tan sensible. Muchas gracias, porque yo siento que en efecto la poesía de mi abuelo eh, requiere, América Latina requiere saber que tiene un lugar muy importante y muy poderoso en la música actual latinoamericana. Y en efecto, yo fui a ese concierto donde además Silvio reconoció un concierto a cuatro manos que hicieron tanto en la Casa de las Américas en Cuba como en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, un concierto muy entrañable donde Silvio reconocía en cuántas de sus canciones había un guiño y estaba la influencia de la poesía de mi abuelo. Y es hermoso como algunas músicas y algunos músicos actualmente tenemos una influencia directa de la poesía latinoamericana y de quienes de alguna manera nos han dado vida y han sido inspiración para entonces nosotros poderles dar vida. Y en mi caso tengo la fortuna de ser la nieta y tener muy de cerca a una de las plumas más importantes de la poesía hispanoamericana. En algún momento de mi adolescencia me daba pena decirlo como buena Ujú. rebelde adolescente. Sin embargo, con la madurez y con los años, una, una se vuelve sensiblemente honesta y se da cuenta la importancia de poder reconocer y darle su lugar a lo que nos compone y a lo que está dentro de nuestra historia y de nuestro ADN. Pasemos a otra canción tuya, y un tema que tuvo mucha repercusión, hasta salvarnos, ¿no? Un reclamo hecho desde la más saludable rebeldía por parte de las mujeres. Decinos lo que quieras sobre esa canción. Esa canción, como dicen los zapatistas, que es un movimiento muy importante civil y político de México, indigenista, dicen, eh, nosotras y nosotros luchamos desde la digna rabia y la alegre rebeldía. Y a mí me parecen dos concepciones muy importantes que también han forjado mi manera de hacer activismo dentro de la música. Cabe destacar, como te comentaba, que yo, además de ser compositora, soy socióloga y siempre he querido
como música, no únicamente hacer música para tener fans o para que me aplaudan, sino para poder decir algo, proponer algo, salvarme y salvar a través de las canciones, hasta salvarnos. Es una canción que hice sin ninguna pretensión excepto la de componer desde la digna rabia y la alegre rebeldía. En primer lugar, porque una de las cosas más revolucionarias hoy en día es la alegría, y es la ternura. Y me parece muy importante poder hacer música desde ese lugar. Es una canción que compuse durante la pandemia y la pandemia para mí me dio la oportunidad de ir a lugares dentro de la música que no había podido por falta de tiempo, por falta de energía. Una de ellas fue poder componer canciones como estas, que además de que la lancé sin ninguna pretensión, actualmente es un símbolo y forma parte de la identidad del movimiento feminista en América Latina, y es una canción que se escucha en muchas de las marchas. Me han escrito muchas personas a lo largo del continente cantando esa canción. Me duele porque es una canción necesaria que pone en evidencia una realidad que nos vulnera y que no debería existir. Sin embargo, se convierte en una canción necesaria porque forma parte de un movimiento y le da identidad y valentía a un movimiento. Y con esto también quiero citar a otra gran influencia para mí, que es Víctor Jara, cuando dice: yo no canto por cantar ni por tener buena voz. Yo justamente lo hago porque siento que la música es un canal de comunicación, esa es una vía de comunicación, y a veces tenemos que irnos más allá del preciosismo y tener la valentía de comunicar a través de un vehículo que tiene la posibilidad de ser masivo como la música. Yo siento que Hasta Salvarnos es una de mis canciones más honestas, más crudas, más directas, y que al mismo tiempo ha tenido un curso que yo nunca me hubiera imaginado, y sigue siendo bastante vigente. Yo la canto con mucha fuerza y con mucho orgullo, y ahora en Brasil, por ejemplo, la traduje al portugués para que el público de aquí, las mujeres de acá también, puedan sentirlo con la misma fuerza con la que la compuse. Tu música es un entrelazamiento de distintas sonoridades, pero ¿cómo te gusta caracterizar la voz? Yo siento, yo siento que como artista, porque soy una compositora autobiográfica, entonces todas mis canciones tienen que ver directamente con mi vida o con mi manera de ver la realidad. Y como artista me considero una mujer en búsqueda, una mujer latinoamericana que se está planteando preguntas constantemente. Yo siempre he dicho que me gustan más las preguntas que las respuestas, y justamente eso es uno de mis grandes motores. Y creo que mi música también está muy influenciada por las preguntas constantes, por la búsqueda. Definitivamente, como decía José Martí, dos patrias tengo yo. Él decía Cuba y la noche, o son una de las dos. Y yo como mujer migrante que me reconozco, mujer migrante, tengo dos patrias también, que son Cuba y México, y no puedo ver mi música sin ambas identidades. Y lo mismo, y esta misma condición nómada, condición migrante, también me ha hecho sentirme parte de una identidad plural, que es la identidad latinoamericana. Yo creo que mi música es una búsqueda constante y es un diálogo constante con la historia latinoamericana, con las músicas latinoamericanas, con las diversas identidades. Y además, a lo largo del oficio de la composición, me he dado cuenta que me he convertido en una contadora de historias. Ujú. Comencé cantando y contando mis propias historias, y ahora sé que estoy empezando a contar historias
de otras personas, como es el caso, por ejemplo, de mi disco Volver al Corazón, que es un disco que compuse en coautoría con mujeres en prisión en México, con mujeres privadas de la libertad, que fue otro gran proyecto que realicé durante la pandemia. Creé una metodología para que mujeres en situación de vulnerabilidad que nunca han compuesto en su vida tuvieran herramientas muy sencillas para empezar a contar sus propias historias a través de la composición de canción testimonial, mismas que fui acompañando en el proceso para convertirlas en canciones, las produje en un estudio y actualmente es un disco que además estuvo en proceso de nominación de Grammy, y que ha tenido una gran repercusión, tanto en plataformas para quienes han escuchado las canciones como para ellas mismas. Algunas de estas canciones, por ejemplo, actualmente forman parte del soundtrack de series televisivas muy importantes de México, ¿no? Cosas que nunca me hubiera imaginado. Y son historias que acompañé en la composición de otras personas, de otras mujeres, historias que merecen ser escuchadas y que no oímos de manera habitual o de forma cotidiana. Entonces yo creo que mi música está permeada justamente por todo eso, por todo lo que voy recorriendo, por todas las preguntas que me voy haciendo y está muy cercana siempre a lo que para mí es la definición de justicia. Siempre va a ir del lado de lo social, del lado de la búsqueda de la justicia y del lado de conectar vulnerabilidades, la vulnerabilidad de quien cuenta sus historias y la vulnerabilidad de quien las escucha. Ujú. Quedémonos un poquito más en esto que has contado, que me parece muy fuerte y muy bello al mismo tiempo. Me refiero a esto de recoger canciones, digamos, la canción es casi un sinónimo de la libertad, y recogerlas en ámbitos donde están personas privadas de su libertad. Yo creo que es una experiencia que no debe tener precedentes, al menos yo lo desconozco, y me gustaría, por lo tanto, que ahondes un poco más en eso. ¿Cómo fue el trabajo de composición? ¿Cómo eran las temáticas? En fin, todo lo que quieras sobre eso. Claro que sí, este proyecto se llama así como el disco Volver al Corazón, y fue un proyecto que me tomó más de 2 años de forma inicial. Ahora ya he tenido la oportunidad de realizarlo fuera de México también. Tuve la oportunidad de realizarlo en en el Penal Femenil de Panamá cuando fui a realizar unos conciertos por allá. Lo hice de forma simultánea en 5 penales femeniles de México. Primeramente fue a través de la plataforma Zoom, por medio de de la primera video penitenciaria femenil de México. ¿Qué sucede? Que al menos en México, pero yo sé que esta es una condición plural que comparte al menos América Latina, los penales femeniles son en muchas ocasiones apéndices de los penales masculinos y en muchas ocasiones son penales que están olvidados. Y yo me di cuenta en este proceso de que son espacios que han sido olvidados al menos en 3 ocasiones, olvidados por el sistema de justicia, porque la mayoría de las mujeres en prisión no lo deberían estar, no han tenido un juicio justo con perspectiva de género, han estado en la compañía equivocada, en el momento equivocado, en el lugar equivocado y con penas muy altas. Han sido abandonadas por la sociedad civil, porque nunca ponemos su tema sobre la mesa, y han sido abandonadas también por su familia, que es el abandono que más les duele. Entonces, cuando comencé a trabajar con ellas, primero impartiendo clases de creatividad, me di cuenta la necesidad que tenían de crear y de empoderarse de su propia voz. Y como yo me dedico a eso y tengo más de 10 años dedicándome a crear canciones y a empoderar mi voz a través de la composición de canciones, dije, bueno, ¿por qué no desarrollar una metodología para que ellas puedan empezar a crear? Y fue una metodología basada en figuras literarias
un poco sencillas, como la décima, el uso de los octasílabos, de las rimas para poder componer, poniéndoles algunos ejemplos de canciones muy conocidas como el himno nacional y ese tipo de cosas para que pudieran trabajar la métrica, para que pudieran trabajar el verso, para que pudieran trabajar la rima. Y ellas rápidamente empezaron a componer. También les propuse algunos gatillos inspiradores, líneas de pensamiento que tenían que ver con el análisis de su tiempo presente, con su proyección al futuro y con la conexión de su historia de vida. Responder algunas preguntas que pudieran servir como gatillos inspiradores. Todos estos son mecanismos y metodologías que a mí me funcionan para mi trabajo creativo y aquí están, y aquí los traduje para personas que nunca habían compuesto en su vida. Y bueno, se compusieron un total de más de 20 canciones, de las cuales recogí 9, las trabajé junto con ellas para que tuvieran mucha fuerza como letras de canciones, trabajé la estructura de verso y coro y además en función de sus ideas las musicalicé. Ellas me decían, yo me imagino que esto puede ser una norteña regiomontana y me puse a estudiar cómo era ese género porque nunca lo había trabajado. Yo me imagino que esto es un mariachi, me decían, aquí yo me imagino que esto es un rap, entonces hablé con amigas raperas para que me ayudaran con el proceso. Y con todo esto trabajé un disco al que le tengo un gran cariño y un gran aprecio. El disco, como te comentaba, Sergio, se llama justamente así, Volver al Corazón. Fue trabajado con mucho cuidado musicalmente, de manera dialéctica con ellas también, para que me dijeran si estaban de acuerdo con cada proceso y cada evolución creativa. Y además de eso, hice otra cosa que es histórica, y es que contraté a una abogada para poderlas proteger legalmente como coautoras de todas las canciones. Entonces, actualmente ellas saben que no solo son mujeres que están privadas de la libertad, sino también son compositoras. Qué hermoso. Son son mujeres cuyas canciones se escuchan actualmente, porque hay mucha gente que le gustan estas canciones, que las corean, que me las piden. Sus familiares me han escrito a través de las redes sociales y me dice, yo soy la madre orgullosa de Esmeralda, que compuso esta canción. Leide, muchas gracias por, por, por este trabajo. Yo soy la hija de Dolores de León y me siento muy orgullosa de escuchar esta canción de mi mamá, por ejemplo. Entonces, bueno, ellas están protegidas y no solo eso, sino que además fui al organismo de recaudación de regalías autorales en México, se llama SACEM, Sociedad de Autores y Compositores de México. En Argentina tiene otro nombre, creo que es Sadai, SAGEM, no estoy muy Sadai. segura, pero es. es. Entonces fui a la SACEM, de la cual yo soy socia desde hace una década. Maestra, porque así es como te llaman cuando llegas. Y yo dije, bueno, a ver, tengo un proyecto y necesito que me ayuden con esto, porque todas estas canciones son en coautoría con mujeres privadas de la libertad. Y una de ellas ya me la quieren comprar para una serie. Entonces yo necesito que ellas empiecen a recibir regalías. ¿Cómo hacemos? Y dijeron, maestra, pero nunca en la vida hemos podido registrar a personas privadas de la libertad como socias. Que yo no sé cómo lo van a lograr, pero esto tiene que lograrse. No hay otra manera. Y a Son, los 2 meses me llamaron. Sí, y a los 2 meses me llamaron y me dijeron, se ha logrado. Ven a firmar y diles que ya está el archivo de cada una. Ellas a partir de ahora ya están recibiendo regalías y esto va a ser de por vida. Cuando ellas puedan, 2 de ellas ya están en libertad. Cuando ellas puedan y como puedan, aquí ya tienen, ya son socias de la SACA. qué bueno, qué gratificante, ¿eh? Qué costado también, además de lo artístico, esto último que has deslizado, este reconocimiento de derechos a gente que
por estar presa parece que no tuvieran ningún derecho, es un acto de justicia muy valioso. Eh, Mencionaste hace un rato música para series, incluso una de estas canciones te la compraron o estaba en trámite de comprártelo para una serie. Y sé también que participaste en Mujeres Asesinas con tu música. ¿Cómo, cómo fue ese Justamente, contacto? justamente dieron conmigo a través de una de las canciones de ese disco que se llama Mujer Ujú. Detente. Es una de mis canciones favoritas porque además esa canción yo la incluí dentro de mi repertorio. Es una de las canciones que más disfruto cantar también. Es un grito de libertad, es un grito de justicia, y dieron conmigo a través de esa canción. De hecho, tengo que mencionar, igual esto no lo tienes que mencionar, pero para que lo sepas, que todo lo recaudado fue directamente para Dolores de León, para Lolis, quien hoy es una gran amiga y a quien quiero muchísimo. Y ella recién había salido de prisión. Su historia fue muy fuerte. Ella, su expareja, eh, le dio un balazo estando ella embarazada, la dio por muerta, la tiró por un barranco. Y una persona en la carretera que vio la acción recogió el bulto, que resultó ser una mujer casi muerta. Ella sobrevivió y bueno, no te quiero hacer el cuento muy largo, pero la persona en cuestión, cuando se dio cuenta que ella había sobrevivido, le puso un 4, ¿cómo se llama? Eh, una trampa. Él le cobraba derecho de piso para no golpearla más. Ella tenía que pagarle semanalmente a esta persona y al cabo de un año ella ya empezó a tener una nueva pareja. Él le pidió que cuando le fuera a pagar recogiera un paquete y ese paquete era el dinero de un secuestro. Así que vino la policía y la metió en la cárcel diciendo que si ella había recibido ese paquete, ella era la culpable de un secuestro y le dieron 50 años. Eh, y afortunadamente logró salir con una defensa con perspectiva de género. Es una mujer maravillosa, es una heroína. Ella cumplió 4 años, justamente. Ella fue la que compuso esa canción y fue muy importante que recibiera ese dinero porque recién había salido de la cárcel y necesitaba ese dinero para poderse estabilizar. Entonces, bueno, dieron por mí, conmigo a través de esa canción. Esa canción es la canción principal de uno de los capítulos. A los productores les gustó mucho mi trabajo y me pidieron que compusiera ex profeso las canciones de los siguientes 7 capítulos. Me dieron de manera exclusiva los guiones de los capítulos porque mi trabajo de composición consistía en que yo contara a través de cada canción la historia de cada capítulo. Y Ujú. eso fue un trabajo creativo muy fuerte porque también son guiones realizados con perspectiva de género de casos reales, son mujeres que están actualmente en prisión. Y fue muy duro también hacer esas composiciones. Sin embargo, Sergio, ahí fue cuando me di cuenta que en el mismo oficio de hacer canciones me he convertido en una contadora de historias. Bueno, ya que hablamos de mujeres asesinas, hubo una, digamos, si no me equivoco, la serie nació aquí en Argentina eh, y escrita por una gran novelista argentina, Liliana Scliar, y otra autora cuyo nombre ahora no recuerdo, y luego se hizo, bueno, ahora en México y creo que en otros lados de Latinoamérica también, dando cuenta de una realidad que lamentablemente se reproduce en muchas partes de nuestro continente. Pero ya que nombramos de algo referido a Argentina, como era esa edición de Mujeres Asesinas, y teniendo en cuenta que tu gira Destino te va a traer a este país, te pregunto, Leidin, ¿conoces Argentina?
Sí, y te voy a contar algo que tiene que ver con mi abuelo también, Sergio. Fíjate que tuve la dicha de conocer Argentina y de viajar por primera vez a finales del año pasado. Fue en diciembre. O sea, realmente fui hace muy poco. Fue un encuentro muy afortunado con el país. Estuve en Buenos Aires. Y pues resulta que mi abuelo tiene un poema, que es un poema muy largo, es prácticamente un pequeño libro que se llama Mi hija mayor va a Buenos Aires. Esa Ujú, hija mayor a la que se refiere es mi mamá. Y el poema dice, mi hija mayor va a Buenos Aires y tenía prácticamente la misma edad que yo cuando, y ahí comienza a conectar con todo aquello que lo vincula a Buenos Aires. Y entonces cada inicio de verso recurre justamente a esa imagen. Mi hija mayor va a Buenos Aires y ujú. tenía la misma edad que yo cuando. Y bueno, pues resulta que la edad que tenía mi mamá, que era prácticamente la misma edad que tenía mi abuelo cuando fue, Ujú. era la misma edad que yo tenía Le gusta la cuando fui el año simetría, nos pasado. retomar. Muy bien. Me gusta. Es casi un Sí, destino, es casi un destino a esta altura, podemos decir. es una locura. ¿De qué músicos o músicas argentinos te sentís compañera en tu búsqueda artística? Bueno, sin duda, una de mis principales inspiraciones es Mercedes Sosa. No puedo, es que yo no puedo pensar mi música sin la influencia directa de la música con la que crecí. Y de intérpretes argentinos y argentinas, definitivamente es Mercedes Sosa. Otra gran compositora, ahora sí, compositora argentina, que ha influenciado mucho mi música, ha permeado mi manera de ver la música y que además fue una gran amiga de la familia, es María Elena Walsh. Ujú, ujú. María Elena también fue una gran influencia para mí. Lena, ¿no? Lena, su Leda, pareja, si no me Le equivoco, se llamaba Leda Valladares. Leda. Leda Valladares, que además era investigadora Claro. musical, antropóloga Ujú, y bueno, y yo como socióloga, y que trata de interpretar la realidad y la historia a través de la música. También siento una gran empatía por el trabajo etnográfico que realizó Leda con las Vidalas, ujú. este, y ese, y, y esos géneros. Este, me, me gusta mucho, aunque no lo he estudiado tanto, pero todo lo que representó Piazzolla para la música latinoamericana y también para el tango, Ujú. ¿no? O sea, la manera en la que lo revisitó y logró posicionarlo es una gran inspiración. Entonces, no sé, yo creo que a bote pronto, así pensando, esas serían como de mis grandes influencias argentinas. Para ir cerrando, contanos de los recitales que vas a estar dando en octubre en Argentina, cómo va a ser el formato, qué se va a encontrar el público cuando te vaya a ver. Bueno, estoy muy emocionada porque si bien es cierto que fui el año pasado, no canté, bueno, sí canté con las abuelas de la Plaza de Mayo. Ah, qué hermoso. Eh, de hecho, eh, Nonita creo que se llama la compañera que falleció Norita hace unos. Cortiñas. Ella pidió que yo cantara como la cigarra Ajá, y ah, tengo el video cantando esa canción eh, para ella mm, el año pasado. Eh,
Sin embargo, no tuve ningún concierto formal. Esta es la primera vez que voy a poder compartir con el público argentino y es algo que me llena de emoción. Entonces, bueno, me voy a presentar en Buenos Aires, en Rosario y voy a cerrar toda mi gira con una luna llena en Mar del Plata. Ujú, Me voy a presentar en Buenos Aires en Café Vinilo. ujú. Voy a ir en un formato guitarra y voz, que es como me estoy presentando en esta gira. Sin embargo, en Buenos Aires tengo dos grandes músicos invitados. Uno de ellos es Pablo Greenhot, un compositor al que quiero y admiro mucho, que conocí justamente el año pasado. Es muy amigo de la familia Drexler y nos conocimos en un encuentro de cantautores que se realiza en La Serena, Uruguay. Y bueno, vamos a cantar juntos. Y tengo a otra invitada que es una compañera de Buenos Aires que se llama, estoy buscando porque no me acuerdo bien su nombre, Sí, Delfina. ajá, Se llama Delfina Chep. Delfina es mi otra invitada, son mis dos invitados especiales para ese concierto en Café Vinilo. Me voy a presentar también en Rosario, en el Festival de las Artes Escénicas de Rosario. Sus siglas son FAER. Ahí me voy a presentar en la clausura del festival. Y por último me presento en Mar del Plata y ahí me voy a presentar en un espacio que se llama Espacio Humano, ¿sí? O Color Humano. ujú, ujú. Qué bonito. Y esperemos que en la próxima gira que hagas incluyas dentro de los lugares la ciudad de La Plata que te va a recibir con el cariño que te mereces. Lo deseo de todo corazón y espero regresar pronto porque todavía me faltan muchas cosas por recorrer de la hermosa Argentina. Tengo muchos deseos de ir al norte también, Ujú, y de ir al sur. ujú. Entonces, sí, espero que la vida me traiga muy pronto y pueda recorrer más espacios y conocer más e inspirarme, porque Argentina es un lugar que sin duda me ha inspirado muchísimo.